Sean bienvenidos a la clase del tema número 2, que lleva por título Bases ecológicas. Para dicho tema es importante tener conocimiento con el tema anterior. Recordemos que en el tema anterior nos hablaban sobre qué era la ecología y las ramas de la ecología, donde ustedes como estudiantes y participantes realizaron un mapa cognitivo de tipo calamar en base a dos ramas de la ecología. Ya sabiendo y teniendo un conocimiento previo a lo que es la ecología, debemos ir internalizando, ¿sí? Más allá de qué es y qué componentes contribuyen a lo que es la parte de ecología. Las bases ecológicas tienen que ver con los que son los llamados ecosistemas. Y es que Venezuela es un país que tiene diversidad de ecosistemas. Y cuando hablamos de ecosistemas, directamente hablamos de esos conjuntos de sitios donde hay plantas y otros organismos vivos. Es decir, podemos definir al ecosistema como un conjunto de plantas y otros organismos vivos que se interrelacionan y que comparten un mismo ambiente, con unas determinadas características físicas, químicas, ambientales, y todo esto que conlleva a un mismo sitio. Un ecosistema se diferencia de otro por biodiversidad, por su clima, por su geografía. No podemos hablar que los ecosistemas, por ejemplo, de la región andina es lo mismo que los ecosistemas de la región costeras. Son ecosistemas muy diferentes, empezando por la biodiversidad que tienen ellos en cada uno de estos ecosistemas. No son los mismos animales, no es la misma fauna y flora que existen en ellos. ¿Qué pasa con estos ecosistemas? Los ecosistemas los componen dos factores, los factores abióticos y los factores bióticos. Tenemos que tener en cuenta qué es un factor biótico y qué es un factor abiótico. Por ejemplo, cuando hablamos de un factor abiótico, decimos que pueden ser los minerales del suelo, el agua, el aire, el viento, la luz, el calor. Es decir, que son factores que no tienen vida como tal, mientras que los factores bióticos son los ciertos organismos, microorganismos, que entre ellos se van a encontrar hongos, bacterias, algas, virus, y que a su vez dentro de lo biótico también va a estar sumergido en ello lo que es las plantas y los animales. Nosotros los seres humanos somos un factor biótico porque podemos tener interrelación con lo que es el medio ambiente. Ya sabiendo esto y teniendo conocimiento de que en los ecosistemas tenemos factores abióticos y factores bióticos, tenemos que saber muy bien cómo es un ecosistema y qué tipo de ecosistema nos encontramos a nuestro alrededor. Es decir, existen diferentes tipos de ecosistemas según los componentes que lo constituyen a él. Por ejemplo, tenemos ecosistemas acuáticos y solamente con escuchar la palabra acuática ya sabemos que nos están haciendo énfasis a lo que es la parte de agua. Por lo tanto, cuando hablamos de un ecosistema acuático, decimos que se caracterizan por la presencia de agua como un componente principal y son el tipo de ecosistemas más abundantes. Constituyen casi el 75% de todos los ecosistemas conocidos. Si tú estás en Venezuela, por ejemplo, y vas desde el estado Táchira al estado Barinas, te vas a dar cuenta que la gran parte del ecosistema está constituido por agua. También tenemos un ecosistema de agua salada. Entre ellos tenemos que se componen por los mares, por los océanos y marismas y se caracterizan por principalmente, como su propio lo indica, por la salinidad de sus aguas. Es decir, imaginémonos una de las playas. Las playas podemos decir que es un ecosistema de agua salada. ¿Qué otro podemos decir? Los mares. Los mares, los océanos también son parte de un ecosistema de agua salada. Ahora, el ecosistema de agua dulce, allí se van a caracterizar porque sus aguas tienen ausencia de salinidad. Es decir, entre ellos podemos tener lo que son los ríos,
los lagos, las lagunas, los pantanos y entre otros. Pero ¿qué pasa con las aguas dulces? Dentro de las aguas dulces tenemos dos ecosistemas más. Entre ellos tenemos el léntico y el lótico, que tal vez para nosotros no es unos términos tan conocidos, puesto que nosotros nos referimos a que si los ríos, que si tiene corriente, que si es agua estancada. Esto de hablar de que si tiene corriente o si es agua estancada va con los tipos de ecosistemas. Es decir, si las aguas las masas de agua están quietas, hace énfasis a lo que es un ecosistema léntico. Por ejemplo, dentro de esto podemos decir que son las lagunas, pueden ser los pantanos también, es decir, que el agua de ese tipo de ecosistema se mantiene allí, no tiene corriente, no está en constante movimiento. Ahora, cuando hablo de un ecosistema lótico, allí se va a caracterizar porque sus algas están en movimiento constante, es decir, un río, un lago también entra allí. También tenemos ecosistemas terrestres. Recordemos que según los ecosistemas tenemos fauna y flora muy diferentes. No podemos tener los mismos animales de un ecosistema acuático a un ecosistema terrestre. Y cuando hablamos de ecosistema terrestre directamente, hablamos de esos tipos de relieve, es decir, montañas, planicies, valles o desiertos. ¿Qué pasa? Estos tipos de ecosistemas tienen lugar sobre la corteza terrestre y fuera del agua. Tenemos ecosistemas mixtos, es decir, que están tanto la parte de acuática como la parte terrestre. Ecosistemas microbianos y ecosistemas artificiales. Y estos ecosistemas artificiales son aquellos ecosistemas que son adecuados según el ser humano, según a su conveniencia. En Venezuela tenemos muchos tipos de ecosistemas y que van a estar enlazados con los tipos de fauna y flora. Cada ecosistema va a tener una cadena trófica y cuando hablamos de una cadena trófica es como quién va a ser el primer organismo en descomponerse y quién sería el último en aprovechar este tipo de alimentación. Es decir, una cadena trófica la denominamos o la definimos como la que transferencia de materia o energía, es decir, de alimentos de un organismo a otros. Es el proceso de energía nutrientes de las diversas especies de una comunidad biológica o ecosistemas que se alimentan entre sí y mantener un equilibrio vital de la biodiversidad del entorno. Por ejemplo, tenemos lo que es una planta que sería nuestro primer eslabón. Luego de él, ¿quiénes van a aprovecharse de la planta? De la planta se pueden aprovechar los caracoles y en este caso los saltamontes y también pueden aprovecharse las palomas. Pero ¿qué pasa? Luego tenemos que tanto el caracol como el saltamontes pueden ser parte de materia o energía en el caso del sapo. Pero para la paloma también puede ser parte de su alimentación un saltamontes. Ahora, el halcón, que viene siendo uno de los últimos consumidores, va a poderse aprovechar de la paloma, del sapo, de la musaraña. Y ahí es cuando hablamos de depredadores. Ellos depredan lo que está anterior a ellos. Esto es una cadena trófica. Dentro de una cadena trófica nosotros hablamos directamente de lo que son los eslabones. ¿Y qué son los eslabones? Es cómo se van consumiendo uno a uno. Por ejemplo, los productores. El primer eslabón son los productores. Ellos van a ser también conocidos como autótrofos. Son aquellas especies, básicamente las plantas, que fabrican su propio alimento a través de la energía solar y de sustancias simples. Los seres humanos no somos productores, no somos autótrofos. Nosotros no fabricamos nuestro propio alimento como lo hacen las plantas.
¿Qué pasa? Luego que ya tenemos unos productores, vienen los consumidores de primer orden. ¿Y quiénes son los consumidores de primer orden? Aquellas especies cuya alimentación van a ser a base de plantas. Es decir, los animales o los seres vivos que sean herbívoros. Luego que ya pasa el primer orden, nosotros nos vamos a los consumidores de segundo orden. En él van a estar los denominados secundarios, que son las especies carnívoras, es decir, que se alimentan de otros animales. Por ejemplo, la paloma, que se puede alimentar del saltamontes, o el sapo, que se puede alimentar del caracol. Y los descomponedores, en este caso el halcón, son aquellas especies que se cargan de que los restos de los otros eslabones, es decir, de los consumidores de segundo orden, de primer orden y los productores, pasen a formar parte de un sueño. Y cuando hablo de un sueño es que ya no tengan vida dentro de un ecosistema. En este eslabón se encuentran los hongos, los gusanos y determinados microorganismos que se alimentan de los desechos vegetales y animales. ¿Qué pasa? Acá en los descomponedores podemos ver si más allá del halcón, al morir el halcón muere, empieza a trabajar lo que son los descomponedores. Si no, hasta aquí quedaría lo que es la cadena trófica. Ya sabiendo esta parte de lo que es la cadena trófica y los eslabones, vamos ahora a cómo es el tipo y cómo se clasifican las diferentes cadenas alimenticias. Por ejemplo, tenemos cadenas alimenticias terrestres y acuáticas. En el caso de terrestres, porque el hábitat sería lo terrestre, netamente lo terrestre. Por ejemplo, una planta es comida para una mariposa, como anteriormente lo estábamos discutiendo en la imagen anterior. Que ella va a ser depredada por quién? Puede ser por una rana. Y que a su vez esta rana va a ser devorada por quién? Por la serpiente. Aquí nos vamos. Primer eslabón, el primer consumidor y segundo consumidor y lo que es el depredador. Ahora, esto en el caso terrestre, pero también tenemos lo que es la cadena alimenticia acuática o marina, es decir, lo que sucede en el ámbito acuático o ambiente marino, por ejemplo, en el mar. Las algas son las comidas para los moluscos, que son depredados por los peces y que a su vez se alimenta al salmón. Dense en cuenta, si no tenemos algas, no hay un alimento para los moluscos, es decir, que no existirían los moluscos. Si no hay moluscos, no hay comida para los peces. Esto es una cadena, debe existirse o debe darse paso a paso para que pueda llegarse al último eslabón. Veamos acá otro ejemplo. El productor, la planta. Consumidor primario, que siempre va a ser un animal herbívoro, es decir, un animal que se alimente de ellas. El animal secundario va a ser un animal carnívoro, que se alimenta de los que son los animales que están como consumidor primario. Y el consumidor terciario viene siendo el animal depredador, es decir, que se alimenta de otros animales para su supervivencia. Aquí tenemos una pirámide trófica, las plantas, que son los consumidores, animales herbívoros, animales carnívoros omnívoros y otros animales carnívoros que vienen siendo los consumidores terciarios o los depredadores. Esta es la parte teórica. Ahora, en la parte de la actividad se les solicita realizar una infografía donde ustedes van a elegir cualquier ecosistema de Venezuela y van a ubicar dentro de ese ecosistema una cadena trófica, cualquier cadena trófica. Por ejemplo, si el consumidor final es el oso hormiguero, ¿cuáles serían los consumidores secundarios, primarios y el productor? De eso se trata la infografía. Recordemos que la infografía lleva muy poco texto, que lleva muchas imágenes que llamen la atención a lo que es
el espectador o el que está revisando dicha información. Cualquier duda que tengan, pueden escribirme con mucho gusto a la plataforma y por allí les estaría comentando y aclarando las dudas. Esta ha sido toda nuestra clase del día de hoy. Cualquier duda en plataforma también queda un material y videos.